Hola, soy Diego García León. Hoy voy a hablar sobre mi evidencia sobre el modelado del sistema de control de un vehículo motorizado de Marte, en específico de una rueda. Primero, como ya mencioné, vamos a analizar de manera dinámica un motor de corriente continua que tiene imanes permanentes enfocado en la obtención de su función de transferencia y parámetros fundamentales para evaluar el desempeño que tiene a lo largo de un terreno. A partir de un planteamiento matemático detallado, derivamos ecuaciones que describen tanto el subsistema eléctrico como el mecánico de un motor, porque este tipo de motores cuentan con esos dos sistemas y usamos las variables para ver cómo se relacionan uno con el otro. Tenemos como introducción, como ya lo mencioné, que tenemos un análisis de un motor de corriente continua que tiene imanes permanentes y se usaron diferentes ecuaciones, entre ellas se aplicó la transformada de Laplace para derivar la función de transferencia, permitiéndonos analizar de manera más simplificada y poder implementar un control proporcional, integral y derivativo para tener un control sobre la velocidad del motor. Aquí tenemos como primer paso el desarrollar el modelo matemático de los imanes con estas funciones de transferencias, la G1 y la G2, donde se relaciona la posición de angular con la velocidad angular también sí, y la velocidad angular con la velocidad angular. Este, Aquí tenemos unos esquemas de cómo se relacionan las resistencias e inductores y los imanes con respecto al motor y cómo el campo se activa cuando se le pone cierto voltaje. Aquí se describe más que nada el par electromagnético que se genera y cómo se hace la interacción entre el campo generado y la corriente que está circulando. Aquí con esto sacamos nuestra primera ecuación. Después, al aplicar las leyes de Newton para sacar un equilibrio dinámico, tenemos esta segunda ecuación. Por último, tenemos esta tercera ecuación al aplicar la ley de Kirchhoff de los circuitos, analizarlos y así podemos obtener estas ecuaciones y que la podemos sustituir, nos da resultado la ecuación 4. Y al ser aplicada la transformada de Laplace, tenemos la ecuación 5. También tenemos todas estas ecuaciones que se utilizaron con las ecuaciones anteriores. En la ecuación 5 y 6 tenemos que es del sistema eléctrico y ecuación 7 y 8 es del sistema mecánico. Así se continúan durante los procesos para obtener esta función de transferencia que es la que se va a utilizar más adelante. Tenemos nuestras condiciones iniciales que están mostradas en esta tabla, donde tenemos el momento de inercia, la constancia de fricción, la constante de fuerza, la constante de par del motor y la resistencia y la inductancia eléctrica. Esto lo usando una aplicación de simulado matemático como MATLAB, podemos ver esta gráfica y las medidas de desempeño que nos arroja, donde el tiempo pico es de 5 y tiene un porcentaje de sobrepaso del 0%. Con esto podemos también, usando la misma herramienta de MATLAB, podemos sacar los polos y polinomios deseados de la función. En este caso fue menos 9,99 y menos 2,02. Esto nos ayuda para calcular la constante de tiempo, en el caso del menos 0,0025, y nos da que el tiempo de respuesta es de 2,5 segundos. Este, um, Aquí tenemos más ecuaciones para analizar el subsistema mecánico y eléctrico, donde podemos sustituir con la ecuación, con los valores que ya obtuvimos, y aquí podemos obtener otro valor que es tenemos
como la relación entre la inductancia y la resistencia, que nos da un valor de 0.5. Y aquí podemos, usando la misma herramienta que es MATLAB, podemos relacionar los polos y los ceros para la función. En la parte de experimentación tenemos ya los cálculos para diseñar el control proporcional para regular la velocidad del motor. Buscamos a 10 radianes sobre segundo y con un sobrepaso máximo del 10%. El sobrepaso es para que no esté muy sobreamortiguado y no tenga tantas oscilaciones y que el sistema se pueda hacer de una mejor manera. Aquí tenemos las medidas, el sobrepaso, el coeficiente de amortiguamiento y las ecuaciones nos dan estas gráficas donde tenemos esta respuesta y estas medidas que ya tenemos con nuestra función. Y vemos que el sobrepaso no es tanto y que la respuesta se consigue de una manera rápida que es en menos de un segundo. Por último, tenemos esta ecuación de transferencia y aquí está la conclusión de la primera parte, donde se especifican los beneficios y ventajas que trae el enfoque de control y aquí están las referencias utilizadas. Ahora vamos a la segunda parte de nuestra evidencia, donde es aplicar la función de transferencia y aplicar el método Ziegler-Nichols para sintonizar los controladores proporcional, proporcional integral y proporcional integral y derivada. Esto es para mejorar la respuesta, ya que la función de transferencia no siempre tiene la mejor respuesta. Hay que buscar y limpiar la señal, por así decirlo, para tener mejores resultados y tener un control más preciso. Aquí está nuestra función de transferencia y nuestra salida, que es lo que buscamos usar con nuestro método de Ziegler-Nichols para posteriormente descomponerlo en fracciones parciales y sacar la ecuación de salida de I t. Para sacar después se debe de derivar acá la doble derivada y tenemos el tiempo de integración que es el TI de 0.2 segundos. Con esto nos da los suficientes datos para calcular la pendiente que se calcula con la primera derivada al sustituir el TI. Después podemos obtener el YT para obtener la salida y con esto ya podemos empezar a calcular la L que nos da de 0.05, calcular tau, calcular la constante K, que sería en este caso la misma que estamos en la primera parte de nuestra ecuación. Aquí tenemos nuestros valores de ganancia del control proporcional en un control proporcional, de un control proporcional integrativo, y así sucesivamente. Por último, tenemos las gráficas de comparando los diferentes tipos de controles. Vemos que el control proporcional no alcanza el valor de 1, mientras que el control PI y PID sí lo alcanzan, pero tienen oscilación. Aquí podemos ver una imagen que nos ayuda a comprender mejor el par de carga, que es para la relación que tiene entre los componentes mecánicos y eléctricos. Relacionamos la parte eléctrica con la parte del torque que se genera por los imanes electromagnéticos, también en la parte mecánica y la retroalimentación. Aquí tenemos una gráfica que, que muestra el comportamiento de par de carga a 1 newton sobre metro en el tiempo de 4 segundos. Aquí está la simulación con igual de Simulink. Y aquí está nuestra implementación, que nuestro circuito solo era un motor con encoder incluido, un puente H para darle energía y para poder leer el encoder y el Arduino Uno para el enlace. Aquí están nuestros bloques diagramas que usamos en Simulink, donde se vinculó la entrada de Arduino con la salida o sea, la salida que daba el Simulink se mandaba al Arduino y así. Este programa se hizo más que nada para tener la retroalimentación del mismo control, es decir, podíamos observar los pequeños cambios que notaba el encoder, porque el encoder lo que hace era contar las revoluciones que tenía y cuántos ciclos se generaba. Usando las especificaciones de nuestro motor,
se modificaba para contar las revoluciones por minuto que se tenía cada con cierto voltaje. Es decir, que al introducirle 5 voltios, la máxima que se podía dar era 255 revoluciones por minuto en la cuestión de nuestro motor y se debe de ver las especificaciones de cada motor. En la primera parte de de los cuadros de Simulink se veía los RPMs y en la segunda parte se aplicaban los controles PI, PI y PID para observar los diferentes comportamientos, dado que cada uno de los controles hace un trabajo distinto. El proporcional actúa de manera actúa de una manera rápida en las situaciones ante los cambios. El control integral actúa relaciona los errores que se van acumulando y el control derivativo trata de predecir posibles, los posibles situaciones que se puede dar dado al registro que ya se. Y pues este fue nuestro parte del proyecto para el control de un motor. Gracias por ver.